No hay nada más chino que las maquinitas esas de peluche, ¿eh? Estereotipos se cumplen. Mira. Tienda de noodles, como ya había dicho antes, está lleno en todos los sitios. Aquí tenemos más, así que habrá que probarlo con vosotros. ¿Qué tal los noodles en este país? Bueno, mejor dicho, en esta ciudad. En este país sé que están muy buenos. Esperemos que en esta ciudad estén mejor. Estoy viendo aquí como un pequeño barrio que parece muy antiguo, arquitectura muy bonita. Así que se merece la pena de echarle un pequeño vistazo. La verdad que llegué ayer por la noche, nada más que fui a comer y no he visto absolutamente nada, pero me han hablado muy bien de esta ciudad y por ahora lo poco que he visto parece estar muy bien. Mirad. Seguimos con los estereotipos. Los té de bolitas, que no me gustan nada. Muy bonito, parece un mini templo budista seguramente. Mirad lo que tenemos aquí. Una llama tuneada. ¿Kanatachi? Madre mía, que le han hecho a la pobre llama, tío. La han puesto de color y le han puesto un corazón rosa. Madre mía, pobrecita. Oh. Mira, y aquí vemos, esto es la afuera de la ciudad, que son las típicas montañas de Avatar que dije antes. Tenemos como un castillo. Vamos a entrar y estoy viendo una iglesia. Supongo que habrá pocas iglesias en este país, pero tenemos una justo enfrente, así que vamos a visitarla. Y es que a pesar de que todas las ciudades aquí son macro ciudades, tampoco tienen la sensación de que tenga tantos millones de habitantes, porque es todo muy tranquilo y desde mi punto de vista está todo muy bien construido, hay espacios libres, no hay tráfico, todos los coches son eléctricos, por lo que no hay mucho ruido y contaminación. Mirad la iglesia, bastante rara. Está tapiada y parece estar abandonada. Christmas. Está totalmente abandonada la iglesia. Mira, ahí se ve que está todo reventado por dentro. Muy bonito por fuera, pero no sé, a lo mejor no le harán mucha gracia el tema de las iglesias en este país. Vete tú a saber. Estoy viendo unos pequeños dulces, así que vamos a probarlos. ¿Can I have? Vamos a ver cómo lo traduzco. Ok. Ok. A ver qué tal esto. Me ha costado 1,30 €. No tengo ni idea de qué es. Está caliente. Y sigo sin tener ni idea de qué es. Parece pan Bimbo con harina y no sé si tiene crema de cacahuete con algo más.
para desayunar. No está mal. Mirar todo lo que te han puesto. Está crujiente. Y está lleno de patinetes y motocicletas como esa, todas eléctricas. No he visto ni una moto que vaya a gasolina. Y no he visto ni siquiera ninguna gasolinera, ¿eh? Chavales, curiosidades. Para cruzar la carretera tienes que pasar por un túnel subterráneo que a su mismo tiempo es un centro comercial. Más maquinitas de peluches. Peluches policías. Y ahora se supone que saliendo por aquí hemos cruzado la carretera, porque he estado dando vueltas para intentar cruzar la carretera y no hay ningún paso, por lo que he pensado que tenía que coger un túnel o algo. Y mirad el túnel, qué curioso. ¿Veis? Aquí en medio está la valla y nosotros venimos de la otra parte, y para cruzar la carretera hemos tenido que pasar por ese centro comercial. Aprovechan lo mínimo para poner tiendas por todas partes. Y ahora nos dirigimos a un lago que se supone que es de las atracciones principales de esta ciudad, donde hay una vista a una montaña y también hay un par de pagodas muy bonitas. Me han recomendado venir por la noche porque la iluminan entera y es preciosa, pero claro, por la noche no puedo grabar bien con la cámara porque no se vería. Pues chavales, llegamos a lo que se supone la atracción más importante de esta ciudad. Aquí vemos las dos pagodas con el laguito, y se supone que esto por la noche están iluminadas y quedan muy bonitas. Y según tengo entendido, había muchas vistas de montañas justo por aquí atrás, pero claro, yo supongo que con ese tiempo no lo vamos a poder apreciar. Pero son bastante bonitas las dos, la verdad. Y seguramente que iluminadas queden mucho más bonitas. Vamos a dar la vuelta al lago, a ver. Tienen hasta aparato wifi para poder usar las aplicaciones que ellos usan, que no son las mismas que las nuestras. No tiene acceso a Instagram, ni a YouTube, ni a todas las funciones Google. Es decir, no puede entrar en tu Gmail, no puede entrar en Google, no puede entrar en muchos sitios. Mirad, allí se aprecia una montaña. Son montañas muy empinadas. Para escalar eso tiene que ser bastante difícil, pero no son muy altas, por así decir. Está siendo muy bonita esta ciudad, la verdad. Lo malo es el tiempo. Si venís por aquí os recomendaría de venir en verano. El verano es igual que en España, por así decirlo, las mismas fechas, mismo tiempo, y el invierno igual. Ahora mismo estamos en enero, por lo que hace bastante frío, más o menos como en España, por así decirlo.
El tiempo más o menos como el de Madrid. Mucho calor en verano, mucho frío en invierno, hay primavera y hay otoño. Y si os cansáis de aquí, cogéis un vuelo para Tailandia o para el sur de Vietnam y ya tenéis verano de nuevo, que es lo que haré. Hay bastantes puestos callejeros. En esa ciudad veo mucho más que en la ciudad que estuve en días anteriores. Hija. Fruteros ambulantes, como los gitanos en España, los malacatones. Y estoy viendo que en esta ciudad está lleno de cámaras, que son las cámaras estas movibles. A ver si se aprecia, veis justo aquí, que te van persiguiendo lo que es la cara y así identifica todas las identidades de todas las personas. Muchas banderas chinas en todas las farolas. Me imaginaba que iba a haber muchas más banderas chinas por todas partes y sobre todo banderas comunistas, que hay unas cuantas pero tampoco muchas. Comparadas con Vietnam, en Vietnam sí que había banderas del país, de Vietnam, y banderas comunistas por todas partes. Y es que Vietnam también es un país comunista y también es una dictadura, pero la verdad es que la veo mucho más suave de lo que es China. Nunca he tenido la sensación de estar en un país que sea una dictadura todo el tiempo que está en Vietnam. Me he sentido en plena libertad de todo, cosa que en China no tanto. Oh, okay. No, okay. Okay. Hey. How much strawberries? How much? Try? Okay. Okay. How much? 30. I want 10. 30. Little, 10. Oh. Okay. I put this one here. There go. Only 10. 20. No, 10. Stop, it's fine. 20. No, 10. 20. 10. No. 20. I want little. 20. Yeah. Less. Oh, 50. 50. Huh? 50. 40. 15. No. 25. 15. Oh, 15. I have 12. Okay. Thank you. Oh, okay. Bueno, pues ha pasado de 30 a 12. China siempre ha tenido fama de tener fresas muy buenas. Mucha gente dice que tienen las mejores fresas del mundo. Son enormes, están buenísimas. Así que vamos a probarla otra vez. Y ya me he encontrado a por lo menos 3-4 personas que al menos hablan un poquito de inglés. Al menos sabe decir hola y los números como él, que ha dicho 30 y después ha dicho 14. Y es que en la otra ciudad donde estuve, en días anteriores, no hablaban absolutamente nada, cero. Mirad el tamaño. Están buenísimas. Súper dulces, súper blanditas. Ahora sí se aprecian las montañas. Vemos allí al fondo que está un poco nublado. Hay montañas bastante grandes y hay que ir a algunas de ellas también. Y es que estamos en pleno centro de la ciudad. Por lo que, como dije antes, no tenemos la sensación, nada, de que estemos en una ciudad de 5 millones de habitantes. Y otra de las cosas más importantes para hacer en esta ciudad es coger un barco desde el río que tenemos justo aquí enfrente, que acabamos de ver, donde se ve el lago, justo aquí. Y a unas 4 horas en barco llegas a un pueblo que se llama Yangshuo, que está todo lleno de montañas y son todos pueblecitos llenos de arrozales también.
Y es muy muy precioso, y es ahí donde de verdad se hizo parte de la película de Avatar. Y hay un montón de guest house donde puedes quedar a dormir por poco dinero, comes ahí y tiene unas vistas impresionantes. Se supone que de los sitios más bonitos de este planeta, según tengo entendido y he leído en internet. Pero claro, con este tiempo tampoco sé si merecerá mucho la pena poder ir a ese sitio, porque no se podrá apreciar bastante. Hello, ni hao. Oh, ok. Aquí tenemos los gitanos, pero en vez de malacatones tiene frutas de dragón. Aquí tenemos más. Todos venden lo mismo. Ni hao. Ok. Ni hao. Ese último tenía cara de pocos amigos. Vemos ahí un grupo de turistas que son chinos también, serán de otras ciudades, y van con la banderita ahí y todo el mundo persiguiéndolo. Básicamente, como cuando visitan España, van con el palo selfie con una bandera y están todos detrás y persiguiéndolo, que parece que andan asustados. Tenemos aquí los chinos pescando, y este es el barquito que os dije que tarda unas 3 o 4 horas y sigue el río para abajo hasta llegar a un pueblo llamado Yongsu, que es el pueblo que dije antes de los arrozales y de las montañas. Y ahora ya hemos visto lo que es el centro y la parte más turística de la ciudad. Muy bonito, me gusta mucho, pero ahora vamos a lo que más me gusta. Vamos a cruzar el río, que por aquí hay un puente, y justo en la otra parte del río es donde está mi hostal, que me ha costado 5,50 €. Es poca cosa, la verdad. El hostal no es que mole mucho, pero es el único que hay en toda la ciudad, así que no me queda otra. Y vamos a cruzar el puente y ahí ya se encuentran las zonas residenciales de los chinos, y vamos a ver cómo viven, y vamos a intentar también comer un plato típico de aquí de Guilin. Y cruzamos el río y el puente. Todo esta es la parte que hemos visitado, que es la parte turística, y ahora nos dirigimos donde está mi hostal, que es la parte residencial. Como podéis ver, son todas casitas, y aquí tenemos unos cuantos edificios. Así que vamos a investigar un poco cómo viven los chinos en sus barrios chinos. Vamos al lío. Parece ser que hemos metido un poco en un barrio así chino, pero no hay salida justo atrás. Un poquito bastante feo, como la mayoría de barrios chinos, que aunque penséis que no, tienen muy mala pinta y parecen como barrios peligrosos en España, por así decirlo un poco. Están muy deteriorados y están todos con verjas. Dudo que haya muchos ladrones en este país, pero no sé, tendrán miedo o algo, supongo. Aquí podemos ver más edificios deteriorados. Sinceramente no sé si vivirá alguien aquí. Son dos casas, vemos aquí una puerta y aquí otra. También quiero remarcar que hay un montón de coches como este de aquí. Ahora no vemos más, pero ese de ahí y otros muchos más que intentaré grabar. Tenemos aquí otro todoterreno super guay. Son todos, absolutamente todos, coches eléctricos, y te diría que la mitad de los coches que hay en este país son marcas chinas que solamente existen aquí en China. Pero si ves cómo son, parecen como coches de lujo en Europa. Y tengo que ir en busca de un bar barato y muy local, y posiblemente sea este. He visto la cantidad de chiles que está sacando de la bolsa
Y creo que no. Porque eso tiene que picar que flipo. Así que vamos en busca de otro. Hay un montón de bares por todos lados, como podéis ver. Así que no habrá ningún problema para encontrar uno. Aquí tenemos otro. Cafeterías. Muchísimos bares. Ese parecía un poquito caro, he visto los precios ahí. Tenemos una planta de reciclaje de cartón que hemos visto. Mira, he visto una callejuela. Me encantan las callejuelas. Por lo que podéis ver, no todo en este país es moderno y contemporáneo. Ni hao. Ni hao. Nadie saluda, ¿eh? Bueno, muchas veces sí saludan, pero esta vez mirad las casas. Parece de repente que estamos en un país de los Balcanes. Parece que estamos, no sé, en Bosnia. Está lleno de cables. Le falta un poquito de chapa pintura. El camión de los chatarreros. Por ahí no hay salida. Como podéis ver, es muy humilde. Aquí tampoco parece que haya salida. Exit. That way. Sí, sí. Vale, pues parece como un callejón sin salida. Pero bueno, hemos visto un poquito. Mejor que nada. Le han arrancado el motor y todas las luces a la camioneta. Por allí tampoco hay salida. Vale, tenemos que volver por donde hemos entrado. La ropa del día, como siempre digo, parece Andalucía. Más ropa tendida, que con este tiempo me parece que se va a quedar ahí media vida, porque está lloviendo y hace mucho frío. Acabo de ver una peluquería para perros. Le está cortando el pelo, con las uñas. Hola. Y hemos visto el perro de Elon Musk. Le estaba haciendo la manicura también al perro. Madre mía. Y a la llama lo tunea. Oh. Y que no falte tiendas de Huawei y Oppo, que está lleno por todas partes. Los precios son mucho más económicos que en Europa. Los iPhones no, son un poquito más baratos que en Europa, pero tampoco tan exagerados. Pero todas estas tiendas de móviles chinos, ¿ves? Esta es Vivo, que también es muy común en Europa, están tirados de precio. Lo que no sé si comprándote uno de estos móviles aquí te funcionará bien en Europa, eso no estoy del todo seguro. Posiblemente sí, casi seguro que sí.
Mira, aquí vemos más casas residenciales, así que vamos a investigar un poco. Lo que dije de antes, está todo con verjas, que lo hace aún más feo. Si era posible hacerlo más feo, lo han conseguido. Vemos muchos paneles solares. Aquí la verdad es que la energía la reciclan muy bien, todos los coches eléctricos, un montón de paneles solares. No está mal este barrio. Lo que decía de los coches, ¿veis? Es un coche chino, otro coche chino. Tenemos motocicletas eléctricas, todas las motos son eléctricas. Coche chino, aquí tenemos un Volkswagen y un BMW. Eso es alemán. Y te diría que 80% los coches eléctricos o 90% y las motos 100%. Y creo que he encontrado el sitio para comer. He visto los precios que están tirados, 1 euro o menos. Vamos a preguntar. 是米粉吗？你好，food 是米粉啊，2啊两啊，2两吧， meat 要一个啊， yeah maybe meat this one 太轻了。牛腩，牛腩这个是牛腩啊。啊你要牛腩吗？ OK 牛腩是8块。 OK 你那个有辣椒不？你吃辣椒吗？ espera 吃是吧？ no 不吃， no te entiendo un segundo 不吃你就用这种你不用辣椒，那个好辣的那个。 le puedes hablar al móvil, el móvil me traduce 要吗？你可以和手机说话，手机会帮我翻译。你要不要辣椒？ wait 可爱呗。啊， ahora no habla 是要辣椒吗？ oh me pregunta si quiero chile 你老板有这小伙子， no sin picante por favor 你看吗？他说什么？请不要没有辣味。不要辣椒， ah OK 带走的吗？ oh 你吃还是带走？ yeah 他这里吃啊，不要辣椒， OK 直接吃的。 ah, no hemos entendido ahora preguntar a ver si tienen agua ¿tienes una botella de agua pequeña? 哦，你老的我们，你有一个小水瓶，要一个小水瓶。 ¿No? Ok, no problema pues creo que no tienen agua Ok pues vamos a esperar a que nos llegue la comida. Ah, mira, ya nos ha llegado. Rápido. Y esto me salva la vida. Pues nos ha llegado en 2 minutos. 你有一瓶水是吗？ Oh, 谢谢。 7块钱一起啊，啊，一起7块sí, va. ，7块钱， Wait. 一起7块钱。 Oh, one second. Oh, come. 一起7块钱。 Viajamos juntos por $1. A ver. Wait. Again. 米粉和水一起7块。 Fideos de arroz, agua junto con nuggets de pollo. Oh, 等一下，你先吃先呗，先吃先，先吃先。谢谢. No entiendo nada. Me parece que son fideos de arroz. Tiene aquí grasa de cerdo, tiene que ser. Crujiente, muy bueno.
cacahuete y cebolleta. El cerdo está buenísimo. Es como chicharrones. Está muy crujiente. Y ahora, como siempre, os pondré el precio. Tiene pinta de que es un sitio muy barato, como a mí me gusta. Por eso es bueno salir de los sitios turísticos especialmente para comer bueno, bonito, barato. Me está diciendo el precio y no la comprendo absolutamente nada. Le he dado un billete de 10, que es 1,30 €, y a ver si me devuelve cambio. Muy barato. Pues me ha devuelto 3, es decir, me ha costado 7. Con el agua incluido, menos de 1 €. Más barato, imposible. Estaba tremendo. Y creo que es el plato más barato que me he comido en mi vida, porque me ha costado el agua 2 y lo que es el plato en sí me ha costado 5, que viene a ser exactamente 65-66 céntimos. Mucho más barato que incluso que en Vietnam, que en Tailandia o que en muchos otros países. Y estaba buenísimo, de los platos más buenos que me he probado, ya que tiene mucha salsa de cacahuetes, como podéis ver, y muchos cacahuetes, y me flipan los cacahuetes. Así que mis enhorabuena, lo voy a decir. Estaba muy bueno, muchas gracias. Bye bye. Es pequeño, no es mucha cantidad, pero por 65 céntimos te comes 2 platos de esos diferentes y está muy bueno. La verdad que aquí en China el comer es una pasada, es muy barato y tienen muchísimos platos diferentes. Puedes venir aquí 3 semanas y comer y cenar platos diferentes todos los días sin ningún problema. Que en cambio, como otros países, como todos los que he visitado en Asia, incluido la India o Nepal, Tailandia, la verdad que repiten mucho los platos, ya que a veces es difícil encontrar platos diferentes. Vamos a seguir investigando un poquito más. Pues la verdad que esta ciudad está llena de ríos y de montañas. Vuelvo a repetir que 5 millones de habitantes no se aprecia en absoluto. Está lleno de naturaleza, poca contaminación, ríos, montañas. No hay mucho alboroto de gente, por lo que está muy bien. No sé, ¿qué os ha parecido a vosotros esta ciudad? ¿Vendrías a visitarla? Yo os recomendaría que si venís aquí, venir en mejor época, no en invierno. Y si estáis por Vietnam, podéis coger un autobús desde Hanoi, la capital, hasta una ciudad llamada Nha Ninh, que tarda como 9 horas en autobús, y de Nha Ninh podéis coger un tren hasta aquí, que son unas 5 horas. Y es que hay unos cuantos países, entre ellos se encuentra España, Francia, Italia, Alemania y alguno que otro más, tienen entradas gratuitas sin visado a máximo 15 días hasta noviembre 2024. Así que si estáis por Vietnam y queréis pegar un pequeño salto aquí a China antes de noviembre de 2024, os recomendaría bastante venir a esta ciudad y coger el barco de 3 días hasta Yeongsu. Visto, es de los paisajes naturales más bonitos del mundo entero, donde se rodó Avatar, parte de la película, y muy recomendable. Pues bueno, aquí dejamos el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta luego.